Se lo habíamos mencionado al principio, vamos a hablar en torno a lo que ocurrió porque el Congreso despachó a ley el proyecto que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Esto es la cartera ministerial número 25 en nuestro país. Fue una normativa que inició en 2021 en el gobierno del presidente Piñera, pero ahora, tras algunas modificaciones al texto, finalmente está siendo despachada para ley. Queremos conocer cuáles son sus detalles, atribuciones, cómo operará este nuevo ministerio. Para conversar acerca de aquello estamos con Roberto Coloma, abogado, ex seremi de justicia también del Biobío. Lo saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y a tu disposición. Queremos saber detalles también para la ciudadanía. Esto fue un proyecto que viene ya desde 2021, pero ahora se despacha a ley. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a operar el Ministerio de Seguridad Pública? A ver, en síntesis y en términos generales, obviamente, porque entrar en el detalle sería muy extenso, pero en síntesis se trata de erradicar las competencias propias de seguridad pública que hoy día se encuentran incorporadas dentro del Ministerio del Interior, que además tiene otras funciones, radicarlas estas en un Ministerio de Seguridad Pública que va a tener como función exclusiva hacerse cargo precisamente de los temas de seguridad pública. De manera que a partir de mediados del próximo año, porque esto no es algo que va a empezar a regir en forma inmediata, sino que hay todo un proceso de implementación, obviamente. De hecho, el proyecto de ley tiene que pasar todavía por el trámite de promulgación por parte del presidente de la República. Se estima que a mediados del año 2025 va a empezar a funcionar este Ministerio de Seguridad Pública que, como decía, va a tener o va a concentrar las funciones relativas a el resguardo de la seguridad pública, el orden público interno, la generación de políticas nacionales y regionales, incluso comunales, digamos, de seguridad pública, que como sabemos es un tema que hoy día es de primera necesidad y de primera preocupación de la ciudadanía. ¿Cuál va a ser el cambio ahí también entre, por ejemplo, las figuras políticas? Porque fortalece el Ministerio del Interior este proyecto, pero también tenemos la figura del subsecretario del Interior, que era obviamente ahí el encargado específicamente de lo que es la seguridad. ¿Cómo también se modifica un poco el tema, el panorama, al menos dentro del organismo del gobierno de nuestro país, específicamente con este cambio que vamos a ver ya? Bueno, lo que pasa es que el Ministerio del Interior hoy día va a mantener las funciones fundamentalmente de coordinación política del gobierno. El ministro del Interior es la primera autoridad política después del presidente de la República. Y hoy día el Ministerio del Interior va a mantener ese rol fundamental de articulador y de coordinador político del gobierno, su relación con el Parlamento, con las fuerzas políticas tanto que están gobernando como de la oposición. En fin, va a concentrar funciones más bien de orden político y también algunas que tienen que ver con desarrollo regional. Y, como decía recién, las cuestiones, las materias propias de seguridad pública van a estar radicadas exclusivamente en este nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Su función fundamental, exclusiva y excluyente, por así decirlo, van a ser las materias de seguridad pública, y por eso se espera que a través de esta dedicación exclusiva, de esta concentración de funciones, se puedan desarrollar políticas, una política nacional de seguridad pública, mejorar las coordinaciones con las otras instituciones del Estado que tienen que ver con las materias de seguridad pública, de manera de poder abordar de mejor forma esta compleja situación de seguridad que hoy día tiene el país. Va a tener también oficinas específicamente en las regiones y se va a focalizar también el trabajo en aquello. Bueno, ahí hay un tema que es interesante de poder analizar. Porque, bueno, este ministerio obviamente que va a tener un ministro o ministra, va a tener también un subsecretario, pero también se crea una figura de un seremi regional ministerial de seguridad pública, que uno podría decir, bueno, va a ser lo mismo que los otros seremis, pero con algunas particularidades, porque va a tener facultades importantes en lo que tiene que ver con la gestión de seguridad de la región respectiva. Y ahí se plantea una situación que yo creo que este proyecto no logra despejar, digamos, adecuadamente, que es la relación, digamos, de este super seremi, por así decirlo, con el delegado presidencial, que también representa al Ejecutivo, y fundamentalmente con el gobernador regional. Acabamos de elegir autoridades regionales, hemos tenido una elección de gobernadores regionales que se ha desarrollado con bastante relevancia, digamos, en cuanto a los efectos políticos,
pero en definitiva vamos a tener acá instalado un Ceremi de Seguridad Pública que no va a responder al gobernador regional, que no tiene facultades en materia de seguridad, sino que va a seguir respondiendo en línea directa al ministro de Seguridad Pública, y eso evidentemente que quienes tenemos una camiseta bien puesta en forma intensa por lo que es la regionalización, yo creo que es un punto que deja algunas dudas. Y como también, bueno, sabemos las competencias también que, por ejemplo, tiene el gobierno regional, que hoy en día en seguridad solo puede aportar a través de proyectos que puedan venir desde el municipio, aportando a carabineros como lo han hecho, pero no tiene una competencia como tal. Está la delegación presidencial también, pero finalmente, y la delegación presidencial en Arauco, provincia del Biobío o a nivel general, pero cómo también cambia un poco y cómo se ve esta forma que va a empezar a generarse también de trabajar con el tema de ya segundo año de gobierno regional, o sea, segundo periodo, bien digo, de gobierno regional, con un gobierno regional que ya al menos sabemos cuáles son sus funciones, con una delegación presidencial que debería desaparecer, por el momento no, pero así se había dicho que esa figura debería desaparecer. ¿Cómo se comienza también a ver lo que significa básicamente, y lo más importante de todo, lograr llegar a acuerdos, lograr conversar, sentarse en la mesa para poder generar cambios específicamente en la materia de seguridad? Bueno, eso a mi juicio son zonas grises de esta nueva ley, de la creación de este nuevo Ministerio de Seguridad Pública, porque no despeja esas interrogantes. Yo creo que ahí se generan algunas interrogantes acerca de cuál va a ser la interacción entre este Ceremi de Seguridad Pública y el gobierno regional y el gobernador regional fundamentalmente, y también de alguna manera con el delegado presidencial y con los delegados provinciales en las distintas provincias. Yo creo que ahí hay una zona gris que va a tener que resolverse o transparentarse en la medida que esto se vaya desarrollando en el tiempo, y obviamente que va a depender mucho de cuál sea la forma de cada una de las personas que desempeñan esos cargos, de cómo relacionarse, cómo coordinarse y cómo, digamos, ejercer las facultades que les entrega la ley a cada uno de ellos en armonía. Pero claro, o sea, este tema yo creo que, en mi opinión personal, ya más allá de lo jurídico, sino que entrando de lleno en lo político, deja en mal pie a lo que son los gobiernos regionales. Yo creo que esto significa un punto de retroceso en lo que se refiere a las competencias de los gobiernos regionales, porque como bien dice usted, en materia de seguridad pública, que hoy día es el gran tema de la ciudadanía, los gobernadores regionales y el gobierno regional no tienen mayores competencias más allá de poder aprobar algún financiamiento para autos, para alguna implementación de carabineros de la PDI. Pero en lo que se refiere al diseño de políticas regionales de seguridad pública, a tomar decisiones en lo que se refiere a materias de seguridad pública, los gobiernos regionales y los gobernadores regionales no tienen ninguna sola atribución, sino que va a estar todo eso radicado fundamentalmente en este nuevo Ceremi, que va a ser como una especie de supra-Ceremi, que va a tener que tomar las decisiones que se refieren a la mantención de orden público, va a tener que coordinarse con la Policía de Investigaciones, con Carabineros de Chile, y bueno, y como te digo, ahí se va a generar una zona gris que va a depender de cómo se manejen las personas. Ahora, yo creo, y esta también obviamente son opiniones personales, que uno puede mejorar la estructura, ¿no es verdad? La creación de este Ministerio de Seguridad Pública podría pensarse que es una buena noticia, pero no lo va a hacer si no nos hacemos cargo de algunos problemas de fondo relacionados con materia de seguridad y que no tienen que ver mucho con las estructuras y que tienen que ver, por ejemplo, con las capacidades de nuestras policías, con la especialización de nuestras policías para el combate de fenómenos delictivos y de crimen organizado que hoy día son completamente distintos a los que existían hace 20 años atrás y que tienen una complejidad, un apoyo tecnológico, de medios, de infraestructura, de aristas financieras que hacen necesario abordar una especialización efectiva, real y moderna de nuestras policías. Otro tema que nunca se toca y que es fundamental para poder abordar adecuadamente los temas de seguridad pública es qué es lo que pasa con nuestro sistema penitenciario.
usted no saca nada con hacer muy bien parte de la pega, por así decirlo, que es prevenir el delito, en el caso del Ministerio de Seguridad Pública ahora, perseguir el delito en el caso del Ministerio Público, la Fiscalía. Si después, una vez que ya se produce el juzgamiento penal y se produce el ingreso de una persona determinada al sistema penitenciario, ese sistema penitenciario no da el ancho para poder mejorar la situación de seguridad a nivel nacional. Y hoy día tenemos un sistema penitenciario que está en crisis, que está completamente colapsado, y obviamente que este proyecto no se hace cargo de eso, porque tiene que haber un trabajo específico con lo que es la situación penitenciaria del país, que está completamente abandonada. Otra cosa que pongo sobre la mesa: ya han pasado 20 años aproximadamente de la implementación de la reforma procesal penal, de la creación del Ministerio Público, la Fiscalía, para que las personas lo entiendan mejor, y yo creo que ya es el momento también de hacer una revisión profunda de cómo ha funcionado el sistema y qué mejoras y qué reformas se tienen que hacer ahí, más allá de lo que se escucha habitualmente, de que hay que aumentar el número de fiscales o inyectar más recursos en la Fiscalía. Yo creo que el sistema también merece una revisión profunda para poder enfrentar, como te digo, fenómenos delictuales que son completamente distintos. Este nuevo Ministerio de Seguridad Pública busca generar un nuevo sistema de seguridad a través de una nueva estrategia de seguridad. Esto también involucra justamente al mundo del Ministerio Público, no solo lo que es policías, PDI o la forma en cómo se actúa en cuanto a la seguridad, también involucraría posiblemente o probablemente algún cambio ahí. Así lo dice el proyecto y ahora ya ley, pero no hay que olvidar que el Ministerio Público es un órgano autónomo, con una ley orgánica constitucional autónoma, reconocido autónomamente por la Constitución. El Ejecutivo no tiene bajo su dependencia el Ministerio Público. El Ministerio Público y la Fiscalía no depende ni política ni administrativamente del gobierno. Entonces ahí te vuelvo a repetir, a propósito de lo que decía de este supraseremi regional de seguridad pública, va a depender mucho de cuáles sean las instancias y los grados de coordinación y de complementación que tenga el Ministerio Público con el gobierno de turno y con esta nueva institucionalidad para poder, para que eso se traduzca en una coordinación adecuada y en la generación de políticas adecuadas. De manera que, siendo en principio auspiciosa esta creación del Ministerio de Seguridad Pública por una cuestión de focalización, hay muchas interrogantes todavía y hay muchos temas de fondo que están pendientes. Porque, como te digo, uno no saca nada con hacerse cargo de las formas si no va al fondo de los problemas. Ministerio Público, hacer una revisión importante de cómo ha funcionado durante estos casi 20 años de funcionamiento, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus necesidades. Sistema penitenciario, es fundamental hacerse cargo de las cárceles, aunque sea un tema que no renta políticamente, porque cuando uno dice hay que invertir en las cárceles, bueno, la ciudadanía como que mira esto como un gasto, como perder plata en circunstancias que es una inversión en seguridad pública. La especialización de nuestras policías. Es fundamental modernizar a Carabineros y a la PDI. Usted puede crear los ministerios que quiera crear, un gran Ministerio de Seguridad Pública en este caso, pero si no tiene las herramientas adecuadas. Ley de inteligencia, también es un tema que está ahí, que se ha tratado, pero que no logra generar acuerdos en las distintas fuerzas políticas para que el país tenga una ley de inteligencia moderna, adecuada al fenómeno criminológico que se está viviendo, que es completamente diferente, como te vuelvo a repetir. Hoy día en Chile hay situaciones que hace 10, 15 años no se conocían, del crimen organizado, del crimen asociado al narcotráfico y un largo etcétera. Entonces, si no tenemos una buena ley de inteligencia, si nuestras policías no están preparadas para enfrentar eso, si la Fiscalía también no tiene los medios y el funcionamiento del sistema procesal penal no da el ancho, y si nuestro sistema penitenciario sigue colapsado, podemos crear todos los ministerios que queramos y el tema no va a avanzar sustancialmente. Bueno, muchísimas gracias por este análisis, por estar con nosotros también en esta jornada, hablando un poco de lo que es esta noticia. También nosotros se lo habíamos dejado ahí en nuestra plataforma X como encuesta. Lo que ha sido anunciado ya será despachado ley por parte del Congreso, entonces este nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias.